tú sabes. Saludo especial para todos ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Qué gusto que estén ahí, qué gusto que hayan aceptado la invitación que todos los días le hacemos para conversar, le hacemos para dialogar en torno a las realidades que forman parte de nuestra cotidianidad, a las realidades que forman parte de lo que somos nosotros y de lo que vivimos. Hoy estoy con Nilton Gómez Cardoso. Él es el defensor del pueblo regional atlántico. Nilton, además de saludarte, Milton, con M. ¿Con M? Ah, bueno, es que esto me sonaba como brasilero, tú sabes, yo dije, ¿tamaño brasilero o qué? Pero no, Milton, como los de aquí, tú sabes, eso fuera mejor. Bienvenido al programa. Muchas gracias, padre, por la invitación. Muchas gracias, un saludo muy especial a la comunidad barranquillera, atlanticense y del pueblo del Caribe colombiano. Ven acá, ¿qué es la Defensoría del Pueblo? Yo sé que pareciera ser clara la definición por el nombre, pero ¿a qué se dedica la Defensoría del Pueblo? Sí. ¿Qué hace y cómo lo hace? Sí, la Defensoría del Pueblo es una institución del Estado colombiano. Ajá. Una institución del Estado colombiano que vela por el ejercicio, promoción y divulgación de los derechos humanos. Son tres cosas básicas: ejercicio, promoción y divulgación de los derechos humanos. Y básicamente, a grosso modo, la función de la Defensoría del Pueblo es que la Constitución Política de Colombia sea una realidad y no sea una cosa ahí escrita formalmente, sino que se traduzca a una realidad social y que verdaderamente impacte la realidad diaria de todos ustedes y cada uno de los colombianos. Entonces es la Constitución colombiana, aquí tengo el número 284, la que le confiere unas funciones al defensor. Así es. Sí, es una cosa constitucional, esto que quede claro, no es un invento, no es un apéndice, no es una vaina, tú sabes, sino es algo que está ahí en el núcleo. Somos servidores públicos, básicamente tenemos unas áreas de atención que es atención y trámite de quejas, tenemos una defensoría pública que atiende a las personas que son privadas de la libertad, a las personas que tienen problemas con la justicia, tenemos un área de promoción y divulgación que es esta que estamos haciendo hoy, de promocionar los derechos humanos, para qué sirven, por qué son importantes en la sociedad actual, y tenemos un área de acciones y recursos judiciales donde presentan tutelas, acciones populares, acciones de grupo. Todas estas son herramientas que trae la Constitución para precisamente los derechos humanos sean exigibles y puedan ser reales en una sociedad como la nuestra. Oye, ¿cuál es la situación nuestra en términos de derechos humanos en el departamento y en la región? Pero hablemos del departamento sobre todo. Sí, no, de todas maneras somos una democracia en evolución, somos un país que algunos consideran subdesarrollado, entonces tenemos muchos problemas en derechos humanos, tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación, tenemos problemas en política penitenciaria. Hay serios problemas también en todo lo que tiene que ver con el espacio público, los derechos colectivos, el agua, la disponibilidad del agua, el tema del ambiente sano. Todos estos temas tienen que ver con la Defensoría del Pueblo y estamos de alguna u otra forma tratando de hacer investigaciones que redunden en el mejoramiento de esas condiciones. La Defensoría del Pueblo cumple una función fundamental que es Ministerio Público. El Ministerio Público vigila las entidades del Estado, controla las entidades del Estado, y es nuestra función velar porque ellos cumplan su función, su rol constitucional, sus funciones legales, que sean verdaderamente efectivos al momento de prestar un servicio, de administrar un derecho fundamental. Esto es importante porque de alguna manera garantiza la democracia. Exacto. Porque si no, podríamos quedarnos en una constitución de papel, podríamos quedarnos en palabras, en discursos. De alguna manera ustedes son los que velan porque se esté realizando y porque todos tengamos las mismas o las mínimas condiciones para podernos realizar como seres humanos. Sí, pero usted sabe, como usted lo dijo al principio, Defensoría del Pueblo es una responsabilidad muy grande, ¿no? Defensor del Pueblo, uno se imagina que es que este señor que está aquí sentado va a defendernos a todos. Y esa tarea no es solamente de la Defensoría del Pueblo, es de cada uno de ustedes y de usted también, padre, que se comprometa con ese ejercicio democrático de proponer una ciudadanía activa, no quedarnos en una ciudadanía pasiva. Todo empieza desde el momento en que nosotros nos levantamos en la mañana, respetamos al otro, tiene mucho que ver con el respeto por el otro. Los derechos humanos proponen, algunos dicen que es una religión laica, dicen la religión de proponer un escenario de convivencia donde se respete al otro, no porque yo estoy actuando como un bacano o como una persona generosa, sino porque del otro emergen unos derechos que me comprometen a mí a respetarlo a él también. Entonces, eso es una actividad de todos, no es una función exclusiva de la Defensoría del Pueblo ni de los servidores del Estado. Si usted suma, los servidores del Estado pueden ser 600.000 y tenemos 44 millones de colombianos. Entonces, el Estado somos todos y como tal
tenemos que comprometernos en ese proyecto colectivo que está plasmado en la Constitución política. Cada uno tiene un proyecto de vida individual. Usted trabaja mucho el tema aquí en su programa. Usted trabaja proyecto de vida adulto, proyecto de vida individual, el autoestima, el autocuidado, muy importante. Pero ¿quién se ocupa de nuestro país? ¿Quién se ocupa de que las cosas funcionen, que la Constitución sea eficaz, sea material, una Constitución material que verdaderamente exprese y refleje los intereses y las necesidades de todo el mundo? Ese trabajo nos toca a todos, no puede ser solamente de una institución del Estado o de otra, sino que todos tenemos que trabajar en ese sentido, empujar el mismo barco o el mismo tren en un solo sentido. Estoy pensando en situaciones muy serias en nuestro país. Algunos piensan que nuestra sociedad se ha construido desde un paradigma de exclusión, ¿verdad? Un paradigma que de alguna manera siempre está pensando en que unos queden fuera o en que unos no estén. Estoy pensando en el conflicto colombiano, estoy pensando en el conflicto armado, por llamarlo de alguna manera, sin entrar ahí a hacer ningún tipo de discusión. Estoy pensando en el proceso de desplazamiento, estoy pensando en todo este tipo de situaciones. Si esas personas estén así, ¿cómo pueden acceder a las funciones de la Defensoría? Sí, la Defensoría del Pueblo tiene unos énfasis que son los siguientes. Primero, víctimas. Nosotros atendemos el Defensor del Pueblo, el doctor Jorge Armando Tálora, el Defensor Nacional del Pueblo. Ajá. Él ha creado un plan estratégico basado en tres ejes fundamentales: víctimas, participación ciudadana y el otro tema es la vinculación de la gente a la actividad de promoción y divulgación de los derechos humanos. Entonces, esos temas son muy importantes en la medida que si nos acercamos a las víctimas, a la tragedia que sufrieron las víctimas en su proceso en el proceso del conflicto armado, pues nosotros tenemos que velar por esas víctimas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una unidad de atención a víctimas que funciona en la Defensoría del Pueblo aquí en Barranquilla, donde nosotros, primero que todo, tomamos la declaración. Hay una declaración que tiene que tomar la víctima para ingresar a un registro que maneja la unidad de víctimas a nivel nacional. Con ese registro, pues la víctima tiene unos derechos a unas reparaciones inmediatas, una reparación administrativa, y también acompañamos el proceso de que esa función que cumple esa unidad sea eficaz, o sea que nosotros recibimos la declaración, la remitimos, pero también estamos acompañando a la víctima en la garantía de sus derechos. Los derechos de la víctima son 4: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Nosotros coadyuvamos con el tema de la verdad en la medida que acompañamos a las víctimas en su declaración jurada. Trabajamos en el tema de la garantía de no repetición con todas estas actividades de política de vigilancia, la política pública del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La idea es que la víctima tenga una reparación integral, que tenga derecho a un trabajo, que tenga derecho a una educación, que tenga derecho a unos proyectos productivos, a recobrar de pronto esa tragedia, a recobrar las condiciones que tenía antes de ser retirado bruscamente de su proyecto de vida individual. Que bueno, tema víctimas, es un tema importante y a mí me parece que todos tenemos que estar atentos a eso, ¿verdad? Porque de alguna manera todos tenemos que hacernos solidarios con la víctima. Así es. Muchas veces terminamos siendo solidarios con el victimario y no. Yo creo que lo más importante es entender que el débil, que el que ha sido despojado, que el que ha sido golpeado, agredido, que el que ha sido realmente víctima, es el que necesita el apoyo del Estado y el que necesita el apoyo de la sociedad. Hay que rodearlo, todos en conjunto, tratar de que ellos recuperen la credibilidad en el Estado, porque cuando uno es de alguna manera vulnerado sus derechos, pareciera que el Estado no estuvo ahí. Entonces la idea es que el Estado tiene que estar al lado de ellos, presente, acompañándolos para que su tragedia tenga un proceso de olvido, también un proceso de resiliencia, donde ellos se recuperen ante la tragedia y logren utilizar esa tragedia como una oportunidad para salir adelante en sus proyectos de vida. Muy bien. Estoy conversando a esta hora con Milton Gómez Cardoso. Él es el defensor del pueblo de la Regional Atlántico. Voy a ir al corte de comerciales y ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Muy bien, continúo. Milton, continuamos. Me habías hablado de participación ciudadana. Me gusta que trabajemos los tres ejes estos, que creo que a partir de ahí estamos trabajando. Primero el de víctimas, con todos los derechos que tiene la víctima. Eso lo aprendí, no lo sabía. La verdad, la justicia, la reparación y el que no vuelva a suceder, ¿verdad? Exacto. Ok. Ahora tenemos la participación ciudadana. Bueno, las víctimas incluso tienen un escenario muy nuevo, digámoslo así, que son las mesas de participación de víctimas municipales y departamentales. Ellas ahí crean unas organizaciones sociales en medio de su realidad actual
y ellos eligen unos representantes que van a las mesas departamentales y municipales. La idea es que la mesa se convierta en un escenario de propositivo de política pública. Esa participación es muy importante y la queremos resaltar ahí como las víctimas. Hacemos parte también de la Defensoría de la Red Interinstitucional de Control Social o de apoyo a la veeduría, que es muy importante. O sea, la idea es que si el ciudadano es el soberano, nosotros somos los soberanos, somos los reyes del país, usted, el amigo, todos somos reyes del país, ellos ejercen un rol importante en ese país, en esa construcción de políticas públicas, que vigilen lo que está haciendo el alcalde, que vigilen lo que está haciendo el gobernador, los concejales, los servidores públicos, y precisamente contribuyan a que ellos hagan mejor su labor. ¿Y cómo hacemos eso? Con veeduría ciudadana. Básicamente el tema de veeduría es muy importante ahí, porque con la Contraloría General de la Nación y con la Contraloría Departamental y Municipal estamos haciendo todo un esfuerzo. Ahora tenemos un diplomado, por ejemplo, de participación y derechos de las víctimas, que estamos trabajando con las víctimas aquí en Barranquilla, y la idea es generar ahí una veeduría permanente. Por último, pues la participación ciudadana, que tiene que ver con la elección, ¿no? Elegir, saber elegir, tener una visión de lo que está proponiendo la persona que se está postulando a los cuerpos administrativos o cuerpos colegiados, para que tengamos una buena representación. Ahora, este tema de la participación ciudadana es muy importante porque de alguna manera es como recobrar el papel del ciudadano. Porque a nosotros se nos ha olvidado eso que tú acabas de decir, que constitucionalmente somos soberanos. Es decir, somos nosotros realmente los que damos de alguna manera la posibilidad para que puedan existir cualquiera otro de los cargos. Eso lo hemos perdido. La gente no tiene claro eso. Sí, sí. Entonces, qué bueno poderlo recobrar. Hay una frase importante que es: ocúpate de lo público, porque lo público algún día se ocupará de ti. O sea, la persona que no se ocupa de lo público no piensa que eso no es mío, eso lo siente como lejano, pero el día que te vengan a tocar la puerta, ven acá tú, pero si yo, ¿cómo? No es que yo soy el alcalde, yo soy el que voy a dominar este problema y vamos a tratar de hacer este tipo de estrategia política pública, pero entonces a veces uno, no estoy de acuerdo, pero no, es que yo ya tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces la gente tiene que entender que hay que ocuparse de lo público, hay que ocuparse de la cosa pública, que es lo que a nosotros nos va a garantizar unas condiciones favorables en la sociedad, cambiar la realidad social de las personas. Lo más triste es que lo público se haga privado. Exacto. Y a veces pasa porque nosotros no somos capaces de estar al frente del tema, pendientes del tema, y no respondemos. Bueno, y tienes todo el trabajo de promoción de derechos humanos. Es como el tercer eje, ¿no? Sí, promoción y divulgación de los derechos humanos es básicamente empoderar a las personas en el tema de los derechos humanos, que hagan parte de los derechos humanos de su proyecto de vida, que lo asuman como propio, que entiendan que los derechos humanos no son de otro fenómeno. Yo pienso que qué tal el día que lleguen los marcianos. Entonces, vamos a ver, los derechos humanos van a tener que cambiar el concepto, porque si algún día llegan, no sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hacer unos derechos humanos interplanetarios, algo así. Pero entonces, la idea es que la gente entienda que los derechos humanos son de los humanos y que son míos y hay que defenderlos como tal. Y es una herramienta importante para hacer que nuestra convivencia sea pacífica, que sea normal, que sea próspera en la sociedad. No, y trabajar en temas de los derechos humanos es garantizar que nosotros vamos a estar bien. Porque es que yo pertenezco a los demás de los demás. Exacto. Eso a uno se le olvida. La idea de los derechos humanos es que somos una macropersona. Claro. En la que cada hombre es un pedacito de esa macropersona, y así, bueno, en alguna parte, un libro bíblico dice que el hombre fue hecho con polvo traído de todas partes del universo. Entonces uno va a volver otra vez al universo, en esa partícula minúscula. Entonces, bajo ese entendido tenemos que saber que no somos nada, que tenemos que actuar conforme a unas reglas universales, ¿verdad? Unas reglas naturales de convivencia, de armonía, de solidaridad. Estoy pensando en aspectos como las minorías étnicas, estoy pensando en aspectos como los consumidores, la mujer. Tenemos una cantidad de feminicidios que están complicados. Estoy pensando en los ancianos, estoy pensando en la salud y en la seguridad social, estoy pensando en los niños. Las minorías. Sí, en los que de alguna manera son... Uno a veces pensaría que la constitución política defiende a la mayoría. Hay un autor que se llama Luigi Ferrajoli que habla de la constitución democrática y precisamente dice que la constitución fue hecha para la defensa de la minoría. O sea, ante una mayoría abrumadora que esté de acuerdo con algo, lo que se respeta es esa minoría, los que tú hablabas ahí, los privados de la libertad, la comunidad LGTBI, los indígenas, los afros. Ellos, la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, les ha garantizado de alguna manera, ponderando los derechos,
de mejor manera su posición frente a la mayoría. Claro, y eso es democracia. Eso es democracia. Si no estaríamos en un absolutismo. Democracia constitucional es el contexto. Y nosotros como Defensoría estamos comprometidos con todos esos grupos y tratando de servir de algo para que ellos, en la medida que acudan a la Defensoría, nosotros coadyuvar todas sus demandas sociales. Nosotros en la Defensoría tenemos un área muy importante que de pronto no hemos hablado, que es el área de atención y trámite de quejas, donde la comunidad puede llegar a la Defensoría, poner su petición, poner su queja frente a la autoridad, frente a un particular que tiene una circunstancia de superioridad manifiesta sobre otro, y ahí nosotros hacemos un acompañamiento a la persona. Vamos y le requerimos a la autoridad, podemos ir incluso a una institución prestadora de salud, a ver qué pasó con el tratamiento. Hacemos ese trabajo muy importante, que son las tragedias grandes que tiene nuestra comunidad. Ya hacemos un acompañamiento importante y es a través de la Oficina de Atención y Trámite de Quejas. Ya pues estamos a su disposición en Barranquilla con mucho gusto para atenderlos a todos. Bueno, Milton, ahora hablemos de ti, rapidito ahí, que el tiempo me va atropellando. A ver, Milton, ¿cómo terminaste en esto de Defensor del Pueblo? Eres un hombre encantado de la justicia, eres un hombre con ese sentido de justicia desde pequeño. ¿Cómo es el cuento? ¿Cómo terminas tú metido en estos rollos de defender a las minorías? Yo soy abogado, abogado aquí de la Universidad Libre, pues, soy profesor universitario también, y llevo 13 años en la Defensoría del Pueblo. Yo soy de planta, o sea, yo soy de carrera administrativa y he sido pues, designado como el Defensor Nacional, como Defensor del Pueblo en comisión. Pero toda la vida he tenido esa inquietud por los derechos humanos, por la defensa de los derechos. Es una cosa que manejamos mucho los abogados. Los abogados, hay un video que me vi ayer en YouTube que habla de defender a los defensores de derechos humanos, DDH. Y me gustó mucho porque es la forma de que nosotros debemos, de alguna manera, la persona que está liderando un proceso en un barrio, en un parque, en una calle, en una prestación de un servicio, tenemos que defender a esas personas. Y yo, pues, la vida me ha puesto ahí, y Dios también me ha puesto ahí para de alguna manera servir en algo a la gente. Sí, pero te pregunto, Milton, porque lo normal es que la gente esté pensando solamente en su proyecto, egoístamente. Normalmente lo que consigo, discúlpame tú, son seres humanos que están pensando en cómo desarrollarse, cómo alcanzar a tener todo el dinero necesario, cómo alcanzar a tener toda la fama necesaria, es decir, esos son los proyectos de vida que uno ve. Es como extraño encontrarse con un proyecto de vida, a mí me parece muy bien y lo subrayo, donde la idea no está solamente centrada en sí mismo, claro que tiene sus objetivos personales, pero la idea está centrada también en ayudar a los otros. Bueno, la verdad es que gracias por esa apreciación. Pero no, la idea es que uno tiene que visualizar su proyecto de vida individual, y si ya uno ha logrado algo, pues ya a nivel individual, con la familia, es muy importante la parte social. Uno tiene que, porque la sociedad es todo para el hombre. Aristóteles decía que el hombre es un ser social, ¿verdad? Y como tal, el hombre sin la sociedad no existe. Entonces, si nosotros no trabajamos en ese proyecto colectivo, en esa sociedad, entendiéndonos como una familia humana, entonces esa sociedad todos los días va a ir decreciendo y puede desaparecer. Entonces, si nosotros tenemos la sociedad como dentro de nuestro proyecto de vida individual como una parte importante, pues entonces estamos perdidos. Yo pienso que estaremos perdidos. Y por eso alguna vez estamos perdidos. Y yo quiero insistir en que esa es la razón para conversar con el Defensor del Pueblo. Porque es que nosotros tenemos que entender que esto no es un problema de unos cuantos. Esto no es un problema de unos cuantos abogados que están ahí haciendo locura y tal. No. Esto es un problema de todos nosotros. Somos todos los que tenemos que buscar la manera de tener una sociedad en la cual todos tengan sus derechos. Una sociedad justa. A mí me gusta la definición de justicia que dice que es aquella que todos individualmente tiene cada uno las condiciones mínimas de realización. Rousseau decía que no haya nadie tan rico para comprar a otro, ni nadie tan pobre para venderse. Eso es muy importante. De eso se trata. Sí, y yo creo popular, eso. Y eso lo necesitamos recuperar. Claro que sí, la justicia social es muy importante. La justicia social es tan importante y que el otro nos interese. Porque mira que en el fondo esto termina siendo un planteamiento antropológico y es que el otro nos interesa. Alteridad. Claro, Levinas y Buber y todos ellos, los que quieran señalar, es decir, nos interesa el otro, que el otro sea importante para mí, porque si el otro es importante para mí, yo soy importante para el otro también. Así. Que esa vaina suena utilitarista, pero hay que pensar más en principios y valores, pero lo importante es que el otro es muy importante para mí. De pronto suena utilitarismo, sí, es posible. Pero válido. Pero hay que trascender a principios y valores, que es más importante. No, sin duda, claro. Moverlo simplemente, ¿qué es lo que me mueve a hacerlo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo que me mueve a hacerlo? ¿Qué es bello? Estoy pensando en Kant ahí, ¿verdad? Así. Pero bueno, bien, estoy hablando con Milton. Al regresar hacemos conclusiones de esta conversación.
sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Muy bien, claro que sí. Se ha defendido muy bien usted, señor defensor. Oiga, de verdad que yo quiero destacar dos aspectos para concluir, Milton. La necesidad de que todos estemos construyendo una cultura de derechos humanos. Esa es una necesidad. Todos tenemos que trabajar ahí. Esa no es un trabajo de unos cuantos, sino, insisto, es el trabajo de todos. Dos, qué importante que reconozcamos al otro como una persona de derecho, un sujeto de derecho, como una persona que tiene unos derechos a los cuales hay que respetarles, que hay que valorárselos. Tres, ¿sabes qué me gusta de conversar contigo? Y lo destaco, y ahorita lo destaqué, hombre, encontrarse con proyectos de vida donde el otro interese. Bueno, y ojalá siempre sea así. Esa es la función constitucional y también pues, trata de ser nuestro proyecto de vida también, por supuesto. Porque tiene que ser así, Tiene que ser así. como proyecto de vida personal, ¿verdad? Yo lo decía, la función de la Constitución, de la Defensoría del Pueblo es que la Constitución sea real, Claro que sí. material. Pero eso sin fuego por dentro no funciona. Exacto, hay que ponerle pasión a la Sí, cosa. eso sin pasión por dentro no funciona. Es decir, si no te interesara a ti el otro, seguramente el trabajo fuera un peso, fuera una cruz para llevar. No, y hay un equipo muy importante de defensores públicos, de profesionales, son casi 200 profesionales que están trabajando en todas partes. Nosotros apenas somos una especie de facilitador de proceso, pero la idea es que ellos, los defensores públicos, los profesionales, los psicólogos, los contadores, que están en los tribunales, que están en las cárceles, que están en las clínicas, a ellos son los que le debemos hacer reconocimiento como verdaderos defensores. Y las organizaciones sociales son muy importantes, las universidades. Ese trabajo colectivo tiene que proponerse, las ONG tienen una función muy importante como defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios, las juntas de acciones comunales, las víctimas, los líderes de las víctimas son muy importantes porque eso lo... Ahora, y que no se estigmaticen. por Porque a supuesto. estas personas las estigmatizan mucho. Todo el que sale a defender los derechos humanos en sí lo acercan a terrorista o lo acercan a otras cosas. No, son seres humanos comunes y corrientes, al contrario. Necesitamos más seres humanos así. Claro, claro. Activos, ciudadanos activos. Ciudadanos dispuestos, activos. Dispuestos a participar en el proyecto y Esto es pura interesados. Constitución 91, ¿verdad? 91, sí, Esto es hijo de la Constitución del 91. Nosotros somos hijos de la Constitución del 91 y la Defensoría del Pueblo. Es importante tener claro eso, porque de alguna manera es un concepto moderno, Claro. ¿cierto? No tiene que ver con la antigüedad, con nuestra Constitución antigua. Muchas gracias por venir, Milton. Muchas gracias, padre. Todo lo bueno para ti. Pido al Dios de la vida que te ayude en tu trabajo y que abra buenos caminos para ti y para todos los que trabajan allí en la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, padre. Que Dios lo bendiga. Amén. Y a ustedes gracias. Chao. Tú sabes, tú sabes.